Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El reflexionar del día de hoy quiero que se trate acerca del cómo podemos elegir el trabajar desde el contento o el trabajar desde la insatisfacción o desde la frustración. A mí me pasó cuando recién iba descubriendo mis intereses artísticos, cuando iba tomando mis primeras clases de teatro, cuando iba tomando mis primeras clases de actuación, que me topé con que la mayoría de gente con la que yo me rodeé, al menos al principio, trabajaba desde la frustración, desde la insatisfacción. Trabajaban desde un nunca estoy contento con lo que estoy haciendo, nunca es suficiente lo que está presentando, nunca es suficiente lo que hace el compañero, nunca lo que todos hacen, nunca lo que nadie de las personas que estamos ahí era suficiente. Entonces eso en ese momento terminó por hacer eco en alguna parte en mi persona, por muchas razones personales y en mi pasado, pero tenía un eco muy fuerte en mí. Encontraba un lugar donde identificarse, entonces yo me volví tal cual como las personas de las cuales yo estaba rodeado. Me volví una persona que no estaba contento con las cosas que estaba haciendo, no estaba contento con las cosas que entrenaba, no estaba contento con nada de lo que veía, tal pareciera que yo que llevaba 2 meses de actuación no era suficiente ninguna película, ninguna obra de teatro, ninguna nada. Al menos en la superficie, porque en el fondo de mí había otras ideas que por ahí se asomaban, por ahí querían tocar la puerta, pero no se animaban a salir por una parte más consciente, por una parte más racional. Me pasaba muchas veces que con los grupos de gente con los que yo me empecé a involucrar, mis amigos de la época, veíamos veíamos una película y yo estaba fascinado con el papel de cierta persona o alguna cosa del guión o algo de la película me llamaba mucho la atención, no necesariamente la película completa, pero partes y fragmentos para mí eran importantes y resultaba que todo este grupo yo estaba contento, acabamos de ver la película y yo quería hablar de lo que me había gustado y las conversaciones posteriores simplemente se trataban de hablar mal de la película. Hoy lo identifico que ni siquiera era emitir una crítica artística como se debe de emitir una crítica artística, que guiño guiño hay un video de eso en el canal. Simplemente era echar hate, tirar odio, aligerar un poquito la carga que llevábamos dentro de nuestras frustraciones, de las cosas que no estábamos de acuerdo. Y muchas veces, y ahora lo identifico, esas frustraciones que nosotros descargábamos en las otras personas de la comunidad artística, ni siquiera era por nuestras frustraciones artísticas, era ahora sí que por problemas en casa, porque no todo bien estaba en casa ni dentro de nosotros. El día de hoy lo identifico, en ese momento no era nada claro, simplemente lo hacía. Y pues cada vez pasaba más que yo topaba con obras de teatro y con productos artísticos que a mí me gustaban, pero simplemente no caían con mis grupos de amigos, no estaban de acuerdo. O siempre tenían ellos algo bajo el morral a lo cual yo no tenía acceso, entonces yo quedaba de alguna manera fuera de la conversación. Entonces, que ahorita eso suena bastante tóxico, pero bueno, en ese momento yo no era capaz de verlo, era el grupo que me acogió en un momento de necesidad, en un momento de soledad, de necesidad de encontrarse de muchas razones, pero bueno, yo iba caminando esta circunstancia, yo iba caminando el encontrar esta otra. Ya tenía estas intuiciones en trabajar desde el contento. Y por azares de la vida, una amiga me presentó a Zacarías Páez, que fue una persona muy importante en mi vida. Él es una persona que estudia arquitectura, que se dedica a las artes visuales, que es un tremendo pintor, tiene un taller precioso y las cosas que hace, sus investigaciones en segmento de rostros y la manera en la que vive el arte en general y con ello la vida. Y ahorita me explicaré con esto. Pues nada, me presentaron a este señor que ahora yo lo veo como un maestro, como un amigo, como una luz en mi camino. Pues me lo presentaron, fui a su oficina. Y pues nada, resultó que yo tenía ahí, pues no voy a decir investigaciones fotográficas porque sería decir cosas demasiado buenas de mí en ese entonces, pero era una persona con cierta sensibilidad que por azares de la vida traía una cámara con él para todos lados. Entonces yo iba platicando con Zacarías y en teoría me ayudó a estructurar un proyecto que yo ni siquiera sabía que era un proyecto. Y con esto digo en teoría porque en la realidad de entrada terminó convirtiéndose en una persona que me dio muchísimas asesorías del medio artístico, del arte en general, me recomendó libros, me recomendó exposiciones, tendría que quizás solo haberme recomendado pinturas, pero me habló de arquitectura, me habló de cine, me habló de música, me habló de cantidad de cosas que yo de repente me quedaba, es demasiada información y no sabía qué decirle y de repente me decía referencias y hasta me daba pena
el no conocer las referencias que estaba trayendo a la conversación, cosa que es muy constante en la comunidad artística. Tú empiezas a mencionar, oye, qué padre estuvo tal película que vi, la película que se estrenó el fin de semana estuvo padrísima, ¿no? Y yo te salgo con que, uy, no, pero si vieras el verdadero talento de ese director es esta otra película que nadie vio, que nada más presentó en la escuela y que yo vi, o este director serbio, o este no sé qué, y me llevo la conversación a un lado donde simplemente se trata donde yo sé más que tú, yo conozco más que tú, yo he andado más que tú, en lugar de tener una conversación entre dos colegas o dos personas interesadas en un tema en común, termina volviéndose, pues ahora sí que la comunidad artística es bastante, bastante tóxica. No todos, por supuesto, mis mejores amigos están ahí y los he encontrado sorteando estas conversaciones. Pero Zacarías fue la primera persona que yo vi de manera bondadosa traer ese conocimiento o ese bagaje. Él no tenía la necesidad de saber más que yo, sabe muchísimo más que yo, pero tenía la bondad de compartir esto. Tenía una sensibilidad, yo no sé si racional o no, pero una sensibilidad de que las artes tenían que ser para todas las personas, de traer la pintura, de exponerla en Facebook, de llevar la fotografía del cine, de todo, que fuera para todos, como lo fue en la antigüedad, que tuviera la potestad de transmitir un mensaje, de llevar cuestiones reflexivas a todas las personas, no solo a un grupito de personas que estudiaron la misma carrera que nosotros, que están en tal o cual conservatorio. Si todos podemos acceder, entonces la conversación se vuelve para todos. Los deportes tendrían muchísimo que enseñarnos de eso. De box, de fútbol, de béisbol y de muchos deportes, todos tenemos cierta dignidad de cargo, como de pronto se le llaman en las profesiones, en los oficios. Tenemos cierta dignidad de cargo de opinar de fútbol, soccer, por ejemplo, porque la mayoría o muchas personas hemos jugado mucho tiempo y le hemos dedicado muchas horas de nuestra vida al fútbol, soccer, al boxeo, al taekwondo o alguna cosa que nos da cierta dignidad de cargo. Sí sabemos de qué se trata jugar en un partido. Oye, que tú nunca fuiste un deportista con tales capacidades de rendimiento, etcétera, etcétera. No, y no importa, pero el simple hecho de haber jugado con mis cuates de la colonia y de haber entrado en una liguita ahí pitera en mi pueblo, nos da un lugar desde el cual pararnos y entender e imaginarnos y soñarnos y entrar en las conversaciones de los profesionales. Por supuesto que eso no nos hace profesionales, no nos hace capaces de dirigir ni a la selección, ni al equipo más grande del mundo, ni a jugar en ellos, ni nada por el estilo, pero sí nos mete a la conversación, lo cual sí es importante. Por eso el fútbol vende más playeras que el teatro boletos para entrar a ver las obras, y eso no lo hemos aprendido los teatreros, no lo hemos aprendido las personas a las cuales tanto nos interesa. Cada que tenemos una oportunidad de acercar lo que tanto nos apasiona a los demás, nos lo quedamos, escondemos el juguete, quitamos la pelota del campo de juego y no permitimos que otras personas entren a jugar con nosotros. Y eso fue la primera persona que yo conocí y que yo a lo mejor conocí a alguien más en mi infancia, pero no tenía la capacidad de verlo. Entonces yo con Zacarías veía que constantemente le estaba trayendo estas cosas a la conversación, además de que es un artista en activo desde que yo lo conozco hasta la fecha y por toda su vida seguramente. Es una persona que no ha dejado de investigar, no ha dejado de ser un curioso en múltiples artes, no solo la suya, y siempre ha estado preocupado en el quehacer de la difusión y en el quehacer de la creación de los demás, lo cual a mí me parece bastante bondadoso. Yo no sé si yo tendría esas capacidades, pero ni cercanas que tiene una persona como Zacarías. Y en teoría y en la superficie simplemente me lo presentaron y él me estaba haciendo un favor de explicarme cómo funcionaba una galería, una exposición, qué libros había que leer, cuestiones pues más o menos sencillas, por ponerlo de alguna manera. Ahora lo veo así, el explicar o el hacer una transfusión de cultura es relativamente fácil. Pero la manera en la que lo hizo, la capacidad humana, la capacidad de enseñar, de mostrar, de señalar un camino, esa capacidad no cualquiera la tiene. Y si nosotros tuviéramos maestros por el estilo en todos lados que nos enseñaran matemáticas, contabilidad, a gozar la vida o cualquier cosa, la vida de la persona promedio sería otra cosa. Y algo que empezó a pasar, una frase que traía diario Zacarías, al menos en el momento, pues no sé, llegabas en la mañana a su oficina a preguntarle algo, a mostrarle un avance del trabajo, a pedirle que te presentara a alguien o lo que sea. Y me acuerdo que yo llegaba ahí con mis apuntes, con mi laptop o con lo que tuviera para enseñarle, y le preguntaba, ¿cómo estás, Zacarías? Y siempre contestaba con una energía de exageradamente bien. Y siempre se le veía con una energía que a mí hasta mal me caía, de no puede ser que a estas horas de la mañana tenga esta felicidad y esta energía para el montón de papeleos y burocracias a las que se tiene que enfrentar. O sea, y esta onda de sacar el pecho y de enfrentarse y de no sé qué.
Y yo me acuerdo que le preguntaba: "Oye, ¿cómo es posible que, pues, disfrutes tanto el papeleo?". Y, pues, no lo disfrutaba, pero lo veía, elegía disfrutarlo. Entonces, eso ya le daba otra perspectiva en el hacer de las cosas. Y siempre tenía respuestas por el estilo, siempre tenía una bondad y una dignidad de cargo mucho más grande que la que yo me topé en muchas otras disciplinas. Entonces, en esa etapa temprana, digamos, de mi quehacer, de mis primeras clases, de mi primer lo que sea, pues yo veía, a la única persona que veía con esta decisión de trabajar desde el contento era Zacarías, pero tengo decenas de ejemplos de personas que estaban en ese entonces en mi entorno que elegían trabajar desde el odio, desde la frustración, desde los traumas, desde muchos otros lugares. Y eso no quiere decir que cuestiones, pues digamos, bajas u obscuras del ser humano no estén presentes en las artes, por supuesto que están presentes, y de pronto son los discursos que más nos interesan. Nosotros no queremos ver la vida perfecta de una persona en una película o en una obra de teatro, queremos ver que a un personaje le pasen cosas. Quién sabe qué cosas, pero queremos ver que le sucedan cosas. Una persona que está todo perfecto y no le pasa nada, no hace una película, no hace una obra de teatro. Al menos no las que nos han marcado socialmente, no las que nos han dolido a título personal. Por supuesto que debe existir ahí un loco que cuente esas cosas, pero terminan por no ser interesantes, por no traer nada que nos pueda mover. Ya no digamos algo nuevo, nada que nos pueda mover. Así que yo empecé a caminar estos caminos con la guía de Zacarías, que me dio muchísimas herramientas y sobre todo, y lo más importante, una nueva perspectiva para vivir esos caminos, trabajar desde el contento. Nunca lo hablamos así tal cual, pero al ver un ejemplo directo de una persona que trabajaba desde su contento, desde la alegría, desde la satisfacción, pues yo pude empezar a escuchar esas intuiciones que ya había en mi persona con menos forma y con menos experiencia. Y me acuerdo que por mucho tiempo le copié esa frase, me preguntaban y yo contestaba así: no, pues estoy exageradamente bien. Me veían ahí medio raro, pero pues bueno, algunas personas les parecía simpático, algunas no. Total que yo intenté robarme todo lo que pude desde ahí, a hacerlo parte de mi cotidiano, citarlo como parte de mi vida cotidiana. Conforme fui avanzando y fui tomando otras clases, fui yéndome de mi pueblo y todas estas cosas em, que luego pasaron, pues me topé con que Zacarías no era la única persona que trabajaba desde su contento. Sí integraba parte de una minoría. La mayoría de las personas quieren trabajar desde la frustración. Vaya usted a saber por qué razón. Yo no soy terapeuta, pero la mayoría de las personas viven, eligen vivir, trabajando desde ahí. Después me acuerdo un curso que fue Parteaguas. Yo trabajé con una persona, Fabián Garza, fundador de la compañía Improtop, donde fue la primera persona que a mí que me dijo que tenía talento. Y yo me acuerdo que en su clase, en un taller de 2 días que tomé, fue la primera vez que yo me divertí tanto, de una manera tan lúdica, ejerciendo las artes escénicas, la actuación, en ese caso la técnica impro. Me la pasé de maravilla y lo que le sigue. Eh, y yo me sentí tan bien en ese par de días que tomamos clases, en esas pocas horas que tomamos clases, que pues se notó en mi desempeño, se notó en muchas cosas y me movió algo por dentro, porque yo estaba orientado a que esto simplemente en ese entonces era algo on the side para mí, era un camino paralelo, era un hobby o algo menos que un hobby de pronto por circunstancias sociales. Mi corazón sí estaba ahí en ese momento, pero yo no terminaba de escuchar al llamado. Entonces, de pronto, con esas pocas herramientas, intuiciones, con ese par de ejemplos, pues ya llegó el punto que llegué a la Ciudad de México a entrarle a los catorrazos contra todos en la guerra de currículums, en ver quién tiene más ganas, quién tiene más tiempo, más disposición, etcétera, etcétera. Y estas mismas cosas que yo iba viviendo en ese entonces, en esa tierna juventud, si tú quieres, son cosas que empecé a vivir. Ya llegó el punto que hasta las olvidé en algún momento, pero las empecé a traer cuando ya me empecé a sentir más seguro o más empoderado de las cosas que estaba haciendo. Porque me empezó a pasar que yo entré a un gremio, yo empecé a trabajar detrás de cámaras en las filmaciones y empecé a entrar en un gremio, por supuesto, muy competido. Y at the time que yo estaba por ahí, ahorita afortunadamente es un poco más democrático y meritocrático, pero en ese entonces tenía mucho que ver con ser hijo, con ser sobrino, con ser etcétera, etcétera. Y te estarás imaginando, sí, por supuesto, el cine mexicano, lo que sea, cualquier cosa de las filmaciones mexicanas tiene que ver con el hijo del hijo.
Y eso sí, ya yo lo intuía, pero yo me imaginaba que solo en puestos altos. De repente te enteras que la persona que barre en el set también es hijo de una persona que barría en el set. Entonces eso al llegar ahí lo ponía de una manera muy complicada. Y porque por supuesto estaban totalmente cerrados a los nuevos, a los que no éramos de acá, a los que no teníamos familiares en el medio. Y había una cuestión de dificultades estructurales grandes que existen en muchos negocios. No es exclusivo de las artes, del medio de las filmaciones ni nada por el estilo. Pero yo me empecé a topar con eso y me topé con que la única manera de entrar en un medio tan cerrado era hacer las cosas diferente. Si yo intentaba jugar exactamente como ellos y yo intentaba hacer las cosas como ellos e intentaba caer en su juego, pues evidentemente no iba a ganar. De manera prácticamente inmediata me di cuenta que la única carta que yo tenía ante las personas que contrataban era hacer las cosas diferentes. Si ellos querían una persona que hiciera las cosas iguales a como siempre se han hecho, iban a contratar a las personas que llevaban 5, 10, 15 años ahí. Entonces empecé por lo obvio. Por lo laboral, oye, hay que aprender a hacer las cosas que queremos hacer. Hay que desarrollar la técnica, hay que volvernos oficiantes y una vez que seamos oficiantes, mejores oficiantes en esto que estamos haciendo. Hay que leer el manual, hay que ver el tutorial de YouTube, hay que preguntar, hay que etcétera, etcétera. En el camino, las trabas que tú quieras. La cantidad de cuatros que me pusieron es enorme y no me estoy tirando de Martin ni nada por el estilo. Esto es algo que le pasa a casi cualquier novato que entra. No fue nada más contra mí. Ahora sí que no es personal, es contra todos. No era nada más contra mí. Y en este hacer las cosas diferente, pues por supuesto, la juventud y el haber aprendido inglés desde pequeño me ayudaba, el saber manejar me ayudaba. Y cuestiones así me terminaron por convertir en un mejor chalán que las otras personas. La juventud me ayudaba, hablar inglés me ayudaba, manejar me ayudaba. Entonces, pues eventualmente me fui metiendo. Y la parte clave que yo encontré, o que ahora puedo ver, en el hacer las cosas diferente, partía desde mi actitud. Yo pensaba, perjuraba, lo hubiera escrito con sangre, que lo más importante era volverme más capaz que las personas con las cuales yo estaba compitiendo, porque yo estaba acostumbrado a vivir las cosas así, a trabajarlas desde la insatisfacción, desde la frustración, desde el conflicto, desde el ir a pelear, del hacer las cosas igual pero mejor que tú. Con el tiempo te das cuenta que de entrada esa fórmula está muy gastada, porque se ha venido haciendo por muchas generaciones, por la mayoría de las personas, en la mayoría de situaciones de la vida, ya no solo en empleos, en la mayoría de situaciones que vivimos los seres humanos. Y en este vivir la frustración, por supuesto que nuestra salud se ve afectada. Si elegimos vivir enojados, frustrados, encabronados y peleando con todo mundo, llegan los dolores de cabeza, llegan los problemas de la vista, llega la gastritis, llega la colitis, llega el dolor de rodillas y empezamos a somatizar todo y nos vamos llenando de problemas y de achaques físicos. Nos vamos llenando pero por todos lados. Este conocimiento antes no estaba tan a la mano, pero ahora nos damos cuenta que es muy fácil, o no necesariamente tan fácil, pero que está muy a la mano esto del somatizar las cosas que nos pasan, esto del llevar al cuerpo las cosas que nos pasan en las emociones y en la cabeza, eso de irlo guardando y generarnos problemas físicos, generarnos enfermedades desde la más sencilla hasta la más complicada. No creo que todas las cuestiones físicas sean por somatizarlo, pero la gran mayoría de las cosas que vivimos sí. Entonces, si nos quitamos la gran mayoría de nuestros problemas, pues imagínate lo bien que nos podría ir o lo mejor que estaríamos viviendo. Así que, al cambiar la actitud, y esto suena, te lo juro que bastante trillado, no te voy a vender ningún libro de superación personal ni nada por el estilo, pero en el partir, el cambiar nuestra actitud, y hablo de entrada por mi persona, cuando empecé a cambiar mi actitud, cuando empecé a dejar de trabajar desde la frustración, desde el pelearme con los otros, desde el conflicto, eso se empezó a notar así. De entrada, yo podía dormir un poquito mejor en las noches. Como ya no me había peleado con tantas personas en el día, yo llevaba cierta paz o llevaba cargando menos cosas que el día anterior, que los 3 días anteriores, que la semana anterior, que los 5 años anteriores no tenía. Entonces, no se trataba ni siquiera de sumar cosas, se trataba de quitármelas de encima. El quitarme ese problema de encima era muy benéfico para mi vida, y ese problema de encima muchas veces era, y esto nos pasa por todos lados, un conflicto de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy grabando esto, mi oficinita está en una esquina,
que está enseguida una cancha de fútbol. Yo sé que si me pongo a grabar a la hora que están jugando fútbol, pues va a ser imposible grabar por los balonazos, por los gritos, por lo que tú quieras. Y yo sé que si me pongo a grabar cuando está lloviendo se va a escuchar y el video no va a funcionar. Entonces yo puedo decidir grabar a las 5 de la tarde que llegan a jugar, y salirme a pelear con ellos y quererles jugar la cancha y demandarlos y gritarles y acusarlos con sus mamás o lo que tú quieras. Puedo intentar lo que se me dé la gana y voy a gastar horas en ese problema. Horas y horas y horas. Tú me dirás, no, pues compra una pistola y vea no sé qué. Podría hacerlo. En algún caso podría hacerlo. Pero todo el tiempo que eso va a acarrear son muchos videos. Son muchos espacios son muchos problemas que voy a tener con las personas que están ahí. Es un desgaste emocional, mental, de tiempo, de dinero y un montón de cosas, cuando lo más sencillo es simplemente grabar a la hora que las personas están ocupadas haciendo otra cosa, porque además tengo el horario que me lo permite. Es mucho más fácil hacer esto. Y en el caso del trabajo, pues muchas veces pasaba que no estábamos de acuerdo en algo, que las personas no estábamos de acuerdo en algo. La situación que sea por ejemplo, muchas veces nos teníamos que turnar para manejar, pero el de la mañana manejó la misma distancia, pero eran más horas y existen negociaciones así ridículas por el estilo. Muchas veces yo prefería trabajar más para discutir menos. Entonces lo empecé a hacer. Oye, pero no es justo que tú manejabas más o manejabas en las horas más pesadas. Y yo, pues no importa, mira, me sale más barato manejar que discutir. Fue una lógica que yo tuve en el momento. Y no solo con manejar, sino con cuestiones ya muy técnicas del estar atrás de cámaras. Yo prefería trabajar un poquito más con tal de discutir menos, porque muchas personas toman el discutir como deporte, como su vida diaria. Entonces, por el simple hecho de si tú quieres ganar, no les des el gusto de entrar a discutir. Yo no veía la necesidad de discutir. Si estaban abajo de mí, que en ese entonces no había nadie abajo de mí, pues era sencillo, yo tenía que tener la razón por la jerarquía. Oye, pero que a lo mejor no tenías la razón. Pues muchas veces no importa tener la razón o no importa tener la jerarquía. Es cruel, sí, pero pues ya está. Y si tenía que discutir con un igual, pues la conversación se volvía enrevesada. ¿A quién nos quiere más el jefe? ¿Quién tiene más años? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién es más capaz de agarrarse a golpes? No sé, podía reducirse a muchas maneras de resolver el conflicto. Yo simplemente llegó el punto, y no quiere decir que no haya sido conflictivo antes, por supuesto que lo era, pero llegó el punto que yo estaba demasiado cansado de discutir, demasiado cansado de querer tener la razón, demasiado cansado de querer ganar una pelea verbal o de cualquier tipo. Entonces yo prefería hacer eso otro. ¿Sabes qué? Yo trabajo más que tú y no importa. En este trabajar más que ellos, pues resultó que empecé a ganar más horas vuelo y empecé a llamar la atención de otro tipo de personas más arriba en el organigrama. Esto terminó en algunos momentos, sí, por cierto abuso laboral, no lo voy a negar, que de plano sí llegó el punto que yo tenía que hacer demasiado. Esto de que me ponían a hacer demasiado terminó a mí, eventualmente, por reventarme y por no estar de acuerdo otra vez y por vivir en conflicto otra vez. Entonces yo quise renunciar a las cosas que estaba haciendo en ese momento. Pero en el que yo trabajaba más y que evitaba el conflicto, empezó a pasar que otro tipo de gente, no con la que me estaba peleando, pero arriba lo suficiente, se había fijado en mí. Entonces cuando vieron que yo estaba disponible, yo tuve que perder el trabajo que tenía para obtener el que quería. Entonces al renunciar y al no saber qué iba a hacer con mi vida, pude entrar en otros campos laborales porque ya se habían fijado en mí. Ya vieron que no era una persona conflictiva. Al contrario, intentaba mediar e incluso cosas tan ridículas como intentar ser gracioso, que era una cosa que yo empezaba a hacer en el momento, porque eso, aunque no diera risa las bromas, los remates, los chistes o cualquier cosa que yo intentara hacer, por lo menos lo intentaba. Entonces, en lugar de mentarte tu madre y en lugar de meterte un problema, intentaba hacerte reír. Entonces, pues el intentar hacer reír, aunque no lo logre, valía más para la empresa, para el equipo, para el espíritu de cuerpo, que el intentar tener la razón o el intentar pelear con alguien. Valía pues más la pena un mal intento de hacer las cosas bien que un gran intento de hacer las cosas mal, que es como muchas personas hacen las cosas, queriendo pelear y tener la razón, y terminan por destruir a las empresas y a los grupos de trabajo, a los grupos sociales y a todos los grupos, a las familias incluso. Entonces vale más la pena una persona así. Te lo digo no solo para que lo seas, sino para que identifiques a esas personas cuando a ti te toque elegirlos en tus grupos familiares, de trabajo, sociales, de amigos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me funcionó esto bastante y no fui la única persona. Incluso te diría, varias personas que vieron voy a hablar muy bien de mí diciendo metodología, esto que yo hice, lo empezaron a imitar y también les empezó a funcionar. Porque esta otra ruta
pues es demasiado cansada. No te diré que es una ruta que no funcione, el de los gritos, el de las humillaciones, la vieja escuela, el Viejo Testamento, no sé, catapultas, flechas, empujones, gritos, todo eso pues funciona. Si nos vamos al negocio donde yo más he estado, esas personas hacían las obras de teatro, hacían las películas, buenas obras de teatro, buenas películas, buenos comerciales, sí lo hacían, por supuesto, pero llegaban con muchos colaterales, con muchos problemas a casa, con muchos divorcios, con muchos hijos regados, con muchos problemas con el alcohol, con otras sustancias, con muchos cuernos y sobre todo con mucha insatisfacción e infelicidad personal. ¿Cómo te lo explicas la cantidad de personas que en la superficie lo tenían todo? Tenían fama, tenían dinero, tenían juventud, tenían buena salud, estaban guapos o guapas, tenían por donde le busques, tenían todo, tenían bonitas familias, etcétera. Y terminaron por echar a perder todo, solo por no elegir el trabajar desde el contento, desde la satisfacción. Y en ese trabajar del contento, no quiero que se confunda con ser mediocres, explícome. Una vez que yo empecé a hacer estas cosas, pues no solo se trataba con que yo intentaba evitar los conflictos y subir de puesto. Venía acompañado de una serie de cosas, venía acompañado de lecturas, de tutoriales, de preguntar cómo se hacen las cosas y de cuestiones que yo veía que ayudaban al oficio que yo estaba desarrollando. O sea, no era simplemente caer bien y ya, que muchas veces ayuda y es suficiente, el caer bien y ya. No dejemos eso de lado. Yo estoy seguro que muchas veces me han contratado, no por ser mejor que otra persona, sino porque soy más fácil de tratar que otra persona. Estoy 100% seguro de eso. Y no tengo ningún problema con eso. Eso habla de menos experiencia laboral, pero mucha más experiencia y trabajo personal, lo cual a mí no me parece inadecuado. Y en ninguna de las ocasiones he quedado mal en el barco. Ninguna de las ocasiones me han tenido que despedir, sustituir o algo por el estilo porque no daba el ancho. Sí ha pasado, pero en otras circunstancias muy particulares, no en estas. Entonces, en este caminar, en este elegir cómo vamos a caminar, cómo vamos a vivir las cosas, a mí me empezó a funcionar, por supuesto, el trabajo de la técnica del oficio y el trabajar desde el contento. Es decir, tenía que hacer ciertas cosas en el día con cierto porcentaje de acierto y pues yo sí quería el 100%, sobre todo venido de un mundo, de una sociedad que me llevó a, que yo decidí escuchar en su momento, que me llevó a competir y a querer ser mejor que los demás. Esto inevitablemente te lleva al concepto de mejora continua. Es decir, no sé si estuviéramos hablando de fútbol, de 10 oportunidades de gol que te caen, que metas 5 y que luego puedas meter 7 y 8 hasta que tu score sea perfecto. Balón que te caiga con peligro de gol termina siendo gol. Entonces con esta filosofía, digamos, con esta manera de ver las cosas, pues yo constantemente en ciertos puntos de la vida me reprochaba cuando las cosas me salían mal o cuando no me salían perfectas. Y como eso topas muchísima gente que son muy útiles para los sistemas en los que vivimos, para los sistemas industriales en los que vivimos. Son personas útiles, utilitarias y sustituibles. Y con esto te quiero decir que en efecto el sistema sí quiere que seas una persona útil, sí quiere que seas un buen contador, sí quiere que seas un buen producto de lo que sea, que seas un buen trabajador de lo que sea. Sí lo quiere de nosotros. Y si estamos peleados, pues podemos estar peleados con el sistema, odiarlo, manifestarnos y hacer lo que tú quieras, o podemos hacer un cambio interno. Porque ya vimos que los cambios en grandes grupos, las grandes revoluciones, dime la que quieras, no funcionan. Las revoluciones en el mundo de lo que sea funcionan, están los de arriba, los del medio y los de abajo. Las revoluciones funcionan para que los del medio usen a los de abajo para quitar a los de arriba y que los del medio estén ahora arriba. Usualmente esos del medio que no estaban acostumbrados a estar arriba y tener poder de cualquier tipo, se van arriba y aplastan a los de abajo más que los los estaban aplastando los que estaban antes de ellos. Así que pues no conviene. Por lo general, quitar a los de arriba. Conviene más entender cómo funciona el sistema y vivir una mejor vida en ello. Si el sistema quiere que seamos buenos trabajadores, cool. El ser buen trabajador no está peleado con ser buena persona y no está peleado con que te quites el insomnio y los problemas para que puedas dormir en paz y que puedas tener una vida bonita con la familia, o con las personas o con los seres que se te dé tu gana. Oye, que hay trabajos muy complicados, que está bien difícil, que yo vivo bien lejos, que lo que sea, pues sí, esas circunstancias las tendrá que resolver cada quien, tendrá que encontrar la manera de salir y de mejorar su vida de alguna u otra manera. Pero en el lugar en donde estemos,
en el lugar en donde estemos, en mayor o menor medida, vamos a tener que convivir con personas, vamos a tener que integrar grupos de trabajo. En mi negocio es muy notorio. Es muy, muy notorio. Se hace la película e identificamos, si bien nos va, a 2 protagonistas y a un director o directora. Los identificamos, está padrísimo, son los que salen en las fotos, en las entrevistas, pero si te quedas al final de la película, verás la cantidad de personas que integraron ese enorme grupo de trabajo. Está bien bonito decir una película de Eleazar Viló, lo que tú quieras. Está precioso decir eso y bien bonito, nos alimenta el ego enormemente, pero las personas que integran este negocio y con este negocio todos, que son capaces de ver el trabajo de los demás y olvídate de las cuestiones idílicas y preciosas y que todos nos agarramos de la mano al final y nos abrazamos y somos felices y todo eso, simplemente las personas que son capaces de utilizar, y subrayo la palabra utilizar, todos los recursos que tienen de la mejor manera, terminan por darse cuenta que el tener a las personas felices trabajando son personas más productivas, son personas con menos cantidad de errores. Entonces los directores y directoras que logran darse cuenta que no explotar a las personas que tienen enfrente, a las personas que integran su proyecto, son los que obtienen mejores resultados. Un empleado contento trabaja mejor, un empleado de buenas trabaja mejor, un empleado que te odia y está encabronado porque eres un abusivo, porque no pagas, porque no tratas bien, porque ni siquiera das los buenos días o haces lo que esté a tu disposición para tratar mejor a las personas, porque muchas veces hay cosas que quedan fuera de nuestro control, pero lo que está en nuestro control pues podemos hacerlo. A veces simplemente es pedir las cosas de buenas y dar los buenos días, ya ni siquiera es dar bonos de productividad ni nada por el estilo. A veces es dejarlos ir 10 minutos antes. A veces esos 10 minutos son muy valiosos para cualquier persona. Entonces, con muy pequeñas cosas, sobre todo porque la mayoría de personas no hace estas pequeñas cosas, con muy pequeñas cosas nosotros podemos quedar mejor con las personas que integran nuestro equipo de trabajo. Y con ese quedar mejor, auténticamente ellos van a reducir la cantidad de errores que se cometen, reducen la merma, el tiempo que se tardan. Entonces, si te estás ahorrando 5 problemas al día, son 5 corajes que tú no te llevas a tu casa, son 5 corajes que tú no te llevas a cuando estás con la almohada y te estás intentando dormir. Entonces, en cosas tan pequeñas como eso, en cambios tan pequeños como eso, en el hacerlo diferente, están los grandes cambios estructurales de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros equipos de trabajo, de nuestra película e incluso de la humanidad, en cuestiones muy chiquititas. Y son cosas que se reflejan aquí y ahora. No te tienes que esperar 10, 15, 20, 50 años. Aquí y ahora, si tú empiezas a convivir mejor con los demás, te empezará a ir mejor. No necesariamente será una vida perfecta por muchas cuestiones. Habrá gente que desoiga estas palabras y que no le funcione porque son demasiado tercos. Literalmente a lo mejor tiene un problema de algún grado de psicopatía o algo muy roto de pronto como personas, como integrantes de tu equipo o de la sociedad. Pero a la mayoría de personas esto sí les va a funcionar y sí te van a oír y sí te van a ayudar y sobre todo te van a dejar de echar tantos problemas encima. Pelearán menos contigo. A lo mejor siguen siendo personas conflictivas que les encanta pelear, pero ya no van a pelear contigo y eso ya es un beneficio para ti. Y si tú integras esa empresa con esa otra persona, si antes esa persona se peleaba con 3 y ahora ya no pelea contigo y pelea con 2, pues entonces esa empresa ya mejoró. Ya se quitó un problema de encima diario o un problema de encima cada hora. Eso es fantástico en los números de una empresa. Simplemente que en los números de las empresas y los proyectos, estas cosas que tú y yo estamos platicando y reflexionando ahorita, no entran en las métricas, no entran en las cuestiones de los proyectos y de las empresas. Que quisiera recordarlo, las empresas y los proyectos de cualquier tipo tienen los valores de las personas que los manejan. Eso es así, sí o sí, porque las personas que terminan por estar debajo de ellos y que ejecutan esas ideas y esa escala de valores que ellos viven, son personas que o se alinearon con esas cosas que ellos eligen vivir o son personas que ya vivían así, que eso les hace eco de alguna u otra manera. Entonces los valores de las personas de arriba determinan todo el funcionamiento de la empresa. Así que si tú estás en algún punto arriba, chiquito, intermedio, te conviene cambiar esa manera en la que tienen las personas de tu grupo de vivir los problemas, de vivir el día a día, de vivir la insatisfacción, el contento o la manera en la que elegimos vivir la misma situación, la que sea. Y este trabajar del contento a mí me ha funcionado
primero de manera inconsciente en muchos lados y ahora de manera bastante consciente, porque me pasa, y esta reflexión va a ser un poco más de teatro y de cine, me pasa bastante que pues yo voy y tomo clases a algún lugar. Entonces, pues yo llego con ciertas habilidades y en el mejor de los casos descubro una nueva o ejercito una que tenía olvidada o algo pasa. Y antes pues yo elegía vivir de la frustración, vivir, ay, puta madre, ¿por qué no tengo 10 habilidades nuevas? Ahorita vivo contento con la nueva habilidad, con el nuevo intentar, con el nuevo ser novato. Oye, pero que ignoras muchas cosas, te equivocaste en esto que hiciste, en esto que dijiste, etcétera, etcétera. Pues está padrísimo. Eso es parte del camino y ahorita yo ya elegí abrazarlo. Puedo elegir vivir peleado con todo mundo y sobre todo conmigo. Muchas veces esas personas con las que me peleo en mi exterior son un pretexto para exteriorizar y gritar el conflicto que yo llevo conmigo de manera interna. Así que yo elijo ya no vivirlo así, elijo hacerlo diferente, elijo no sacarlo de la manera que se escuche y que se grite y que tenga eco en muchos lados, sino al contrario, la manera de desmantelarlo para que ya no exista y que en su lugar exista algo diferente. Y ahora, cuando veo, para ir cerrando, ahora cuando veo una obra de teatro, una película, una serie, etcétera, pues yo elijo vivirla desde el contento. Si la escena me parece divertida, no me importa que sea un mal proyecto, un mal director y un mal actor el que hizo esa escena, el que dijo esa frase. Si a mí me funciona y hace eco en mi vida, está padrísimo. Oye, pero que es muy superficial, es comedia de pastelazo, pues a mí me hizo reír y reír me ayuda en mi vida diaria, le ayuda a mi cuerpo y tiene muchos beneficios físicos y químicos en nosotros. ¿Por qué no aceptarlos? Oye, pero que es muy tonto que los autos sacramentales del siglo de oro, padrísimo, a mí me fascina el tema de los autos sacramentales, pero ahorita no estamos estudiando autos sacramentales, estamos viendo una serie de 10 capítulos que nos ha hecho reír de una manera importante para nosotros. ¿Por qué no abrazarlo? ¿Por qué no quererlo? ¿Por qué no estar contento con lo que nos están presentando? Sí hay cosas terribles, espantosas, pero no todas. Podemos elegir lo rescatable, podemos elegir piezas o momentos a veces que nos funcionan y eso me ha funcionado bastante. Ahorita lejos de estar enojado con todas las personas que hacen las cosas, ahorita empiezo a vivir, lo peor que empiezo a vivir es envidia de la buena. Veo una escena que me gusta y me quedo, puta, ¿cómo no fui yo el que escribió esta escena? ¿Cómo no la dirigí yo? ¿Cómo no la actué yo? Elijo vivirlo desde el contento. Y muchas veces la escena, no creas que estoy hablando propiamente de comedia. Muchas veces la escena me parece muy divertida, muy lúdica de hacer y en la escena se están agarrando a golpes y en la escena es una persecución en motos y en la escena se están gritando y se están haciendo llorar y etcétera, etcétera, pero a nivel actoral y a nivel de las cosas que a mí me gustan, pues termina por ser algo bastante nutritivo y bastante atractivo y me quedo, wow, ¿por qué yo no estuve ahí? Está increíble, qué bueno que ellos lo hicieron, yo tampoco hubiera desaprovechado la oportunidad. Y es un vivir que de entrada me ha hecho disfrutar más las series que puedo ver en familia, o las películas, o las obras de teatro, y que eso se va a mi vida profesional, a mis investigaciones en el medio, en la actuación, en la dirección, en la escritura, etcétera, etcétera, y me ha hecho vivir una vida pues bastante más tranquila. Tengo los mismos problemas que antes, le debo lo mismo al banco, gano lo mismo, todo eso es lo mismo y me siento diferente y me veo diferente. Y ahorita, viendo 10 años atrás a los mismos compañeros que yo tuve, pues se ve en nuestra salud. Se ve nuestra salud emocional, se nos ve de entrada en el físico, cómo la piel de unos mejora, cómo la piel de otros no. Y es una estupidez, a lo mejor ellos usan mejores cremas que yo, pero yo tengo menos frustración y menos odio interno, tengo menos conflictos, he vivido más contento. Y termina por verse reflejado de entrada en eso, en la salud física y mental y emocional, que termina por verse en nuestras demás relaciones, termina por verse en las relaciones de pareja o familiares que establecemos, en las relaciones laborales, incluso en el cómo hablan las personas a nuestras espaldas de nosotros. Incluso eso se ve beneficiado cuando empezamos a cambiar este tipo de cosas. Así que, pues la invitación yo creo que es clara. A mí, trabajar desde el contento me ha funcionado a horrores y de manera fantástica en mi vida. Entonces te la recomiendo ampliamente. Abrimos conversación acá abajo en los comentarios. A mí me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labiodental, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este tu espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.